Bueno, lo que vamos a empezar a desarrollar hoy, ¿se puede emprender? Sí, creo que sí. Bueno, ahora sí. Lo que vamos a empezar a ver hoy es, mm, podemos pensarlo como aplicaciones de la integral. A mí me gusta más presentarlo como interpretaciones de la integral. Bien, o sea, ya eh, aprendimos qué era la integral definida, que fue como el concepto central del núcleo. Después, cómo obtenerla, que nos llevó un buen rato. Ahí aparecieron los teoremas fundamentales. Y aparecieron en el medio otros conceptos relacionados como el de función integral o el de integral indefinida. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer ahora es esos conceptos, intentar interpretarlos en diferentes contextos. ¿De acuerdo? Entonces, en forma de breve repaso, o mejor dicho, de ordenamiento. Nosotros empezábamos trabajando con una función definida y para que exista la integral, definida y con un número finito o nulo de discontinuidades de salto finito. ¿Se acuerdan que es lo que decía el teorema 2? Esas eran las condiciones con las que teníamos que trabajar y con codominio real. Bien, siempre trabajábamos en una región que era lo pensábamos como un intervalo cerrado AB. Entonces, lo primero que apareció fue la idea de integral definida. ¿Sí? O sea, la anotábamos así, la función ahora era el integrando, su variable independiente era la variable de integración, y en el extremo inferior y superior teníamos valores fijos reales, A, C, lo que sea. ¿De acuerdo? Y eso lo definíamos de esta manera. El límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tendía a C. Bien, esa era la definición que vimos, que habíamos llegado, que habíamos pensado desde el proceso de aproximación. Y si ese límite existía, que es un número real, decíamos esa es la integral definida. Ahora, el problema con esa integral definida era no tenemos idea cómo llegar a ese L, ¿no? Ese límite era difícil de resolver. Entonces apareció en el medio la idea de función integral. La función integral era muy parecida, fíjense que la notación es muy similar, pero no es igual. La diferencia es que ahora la variable se encuentra acá, ¿no? En el extremo superior. Entonces eso ya cambia todo. ¿Por qué? Porque ahora acá no tengo un número. Acá para cada x se le asigna un número. Bien, entonces lo que tengo ahora es una función, por eso se llama función integral. Fíjense que esto vale para todo x perteneciente a la b. ¿De acuerdo? Bien. Y a esa función integral le llamábamos f sota. ¿Sí? Obviamente eso no es preciso, es algo que lo hacemos en este aula. Pero es a la que en el resto de la diapositiva se le va a llamar f sota. Lo que vimos ahí aparece para empezar a trabajar con los teoremas, perdón, empezar a trabajar con las funciones integrales, aparecen los teoremas fundamentales. El primero lo que nos dice es, bueno, esa función integral que vos estás buscando, esa f sota, es una primitiva de f zeta. O sea, esta f sota de acá es una primitiva de esta que está acá adentro. ¿Sí? Dicho de otra manera, si yo derivo a f sota,
obtengo f zeta. Eso es lo que dice el primer teorema fundamental. ¿Bien? Lo que acabo de decir. Entonces, ¿cómo? Ahora, si a mí me interesa resolver esta integral o esta integral, voy a buscar f zeta, entonces lo que me va a interesar es de estas f zetas buscar sus primitivas. ¿Bien? Porque yo sé que una de esas primitivas es la que necesito, es la que estoy buscando. Entonces ahí aparece el tercer concepto relacionado con integrales, que es el de integral indefinida. Lo notábamos así, sin extremos, y la integral indefinida se definía directamente como el conjunto de todas las posibles f zetas, es decir, de todas las posibles primitivas. ¿Sí? O sea, encontrábamos una y le sumábamos una constante y ahí encontrábamos todas, de acuerdo a lo que nos decían las propiedades de las primitivas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué esto? Porque nosotros, sí, básicamente, a una de esas primitivas la valorizábamos o encontrábamos básicamente cuál era la primitiva que cuando igualábamos estos dos extremos se anulaba, ¿sí? Eso era, tenía que suceder siempre por definición de integral con dos extremos iguales. Entonces, de todas estas primitivas encontrábamos la que buscábamos. ¿Bien? Entonces ahí aparece el segundo teorema fundamental, que dice que si yo tengo que expresar esta función integral de una manera más sencilla, lo que hacía era buscar una primitiva cualquiera, p, bien, no la, sino una cualquiera, lo valorizaba en el extremo superior, lo valorizaba en el extremo inferior y restaba. Eso es lo que me decía el segundo teorema fundamental. Me daba una forma rápida de expresar más sencillamente funciones integrales. ¿De acuerdo? Ahora, Barrow dijo, bueno, entonces, si esto vale para toda x, o sea, esto es una función integral y esta x puede cambiar cualquier valor en el AB, entonces yo directamente lo puedo valorizar en el C que a mí me interesa. Bien, esto me queda P en C menos P en A. Ya no tengo una función, fíjense que acá tengo una función, pero acá no tengo una función, tengo un número, y ese número va a ser directamente el resultado de la integral definida, y resolví la integral definida, que es lo que estaba buscando. ¿De acuerdo? Ese fue un poco el resumen del camino teórico que hicimos hasta ahora. Bien, y un poco, digamos, el resumen también de toda la primera parte de esta unidad, que es presentar, no solo llegar a definir y saber calcular la integral definida, que fue el eje central, sino también todas las otras herramientas que empezaron a aparecer en el medio durante este proceso. Bien, la función integral, la integral indefinida, y también los teoremas, bien, que son importantes y los vamos a usar bastante, no solo en este tema, sino en temas más adelante. Bien, ahora lo que nos interesa es, bueno, listo, yo ya resolví esta integral definida, ya sé cómo hacerlo. Bien, puedo usar la regla de Barrow, buscando primitivas, eso se van a dedicar más que nada en tarea de aula, van a hacer una gran cantidad de integrales para más o menos que agarren práctica. El punto es, llegué a ese número, resolví todo eso, hice todo ese proceso y llegué y me dio 5. ¿Qué es ese 5? ¿Qué significa? ¿Cómo interpreto ese 5? ¿Qué me está queriendo decir ese número? Entonces, a eso vamos en esta segunda parte del número. Entonces, lo primero, que esto ya lo vimos ayer, era cómo podíamos interpretar ese resultado usando el teorema del cambio total. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Lo vimos ayer al final de la clase de manera bastante caótica. El teorema de cambio total lo que me decía es que la integral definida de una razón de cambio, es decir, de una velocidad, o si lo pienso desde el cálculo, de una derivada, es el cambio total durante el intervalo de integración de la magnitud que está derivada, ¿no? Que lo vemos simbólicamente acá. La integral definida de la razón de cambio de la velocidad de la derivada de una cierta magnitud, yo lo puedo pensar, aplicando Barrow, como el cambio total de la magnitud sin derivar. ¿Ok? Entonces, acá el punto es, esto es una interpretación de las integrales definidas. Yo a veces a las integrales definidas la voy a poder pensar como un cambio total. ¿Cuándo? ¿Qué tiene que pasar para que yo lo pueda pensar así? ¿Qué condición se tiene que cumplir? No siempre lo voy a poder hacer, ese es el punto.
A ver si nos damos cuenta. Bien, que la función que estoy integrando, ¿quién tiene que ser? Una velocidad, ¿de acuerdo? O sea, tiene que ya haber previamente una interpretación, nos tienen que dar en el problema la interpretación de esta función. Bien, no es la función g, es la función que representa la razón de cambio de Sarasa. Esa es la condición que yo tengo para aplicar el teorema de cambio total. Bien, que haya una carga interpretativa sobre la función que integro. ¿De acuerdo? Si no, directamente estaría aplicando Barrow. Ya está. Sería lo mismo. Bien, entonces, veamos, no sé si algunos ejemplos, pero digamos, sí, son ejemplos más que nada. Entonces, esto sería básicamente, no sé si las condiciones, pero las características que cumpliría una integral definida para que yo la pueda pensar a partir del TCT. Que la función integrando sea la razón de cambio de una cierta magnitud m, es decir, que f sea m', ¿bien? Y que, por lo tanto, m va a ser una primitiva de m'. ¿Bien? Si la función que yo estoy integrando es la velocidad a la que cambia la concentración de sodio en sangre, m va a ser la concentración de sodio en sangre. ¿Bien? No la derivada, sino directamente esa magnitud sin derivar. ¿Bien? Entonces, aplicando Barrow, bien, si yo estoy integrando esa m', esa velocidad de cambio de algo, entre un cierto valor, por ejemplo, de tiempo inicial y tiempo final, si aplico Barrow, lo que me decía Barrow es buscar una primitiva, m, bien, si estoy integrando m', una primitiva es m, lo valorizo en los dos extremos, resto me da el cambio de m en ese intervalo de tiempo. Si estoy integrando entre 2 horas y 7 horas la velocidad a la que cambia el sodio en sangre, me va a dar cuánto cambió la concentración de sodio en sangre entre las 2 y las 7 horas. ¿De acuerdo? ¿Se ve la diferencia? Porque acá lo que suelen meter la pata es que integran la velocidad y lo interpretan como el cambio de la velocidad. Y no es así. Bien, si integro la velocidad, es el cambio de la función sin derivar. Bien, lo mismo que vimos antes. Entonces, algunos ejemplos bastante comunes que van a encontrar, los tienen desarrollados también en el libro, es hacer, esto lo van a ver mucho más en física, quizás ya hasta lo están haciendo, ¿no? Porque son uno de los primeros temas que se ven. Que la integral definida de la velocidad de desplazamiento lineal de un cuerpo, lo pueden pensar como, o sea, si tengo la velocidad de desplazamiento, una primitiva es directamente la posición, ¿no? Entonces, esto lo puedo pensar como el cambio de la posición, o sea, el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento en este intervalo de tiempo. Otra, también lo van a ver cuando vean un poco de estática de fluidos en física y en otras materias, no solo en física, que la derivada del volumen, ¿sí? O sea, cómo cambia el volumen en función del tiempo, se llama caudal. ¿Bien? No sé si ya lo han visto. Pero cuando integran el caudal, ¿sí? En un periodo de tiempo, obviamente, si el caudal es la derivada del volumen, una de sus primitivas es el volumen. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que acabamos de encontrar al resolver esta integral definida es el cuánto cambió el volumen en ese intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? Y también, esto lo van a ver más que nada en biología, muchas veces uno puede medir, descubrir la derivada de la población, de una población, de lo que sea, de bacterias, de ornitorrincos, de lo que sea. Uno puede quizás tener más conocimiento sobre cómo cambia la población a cuánta población hay. Entonces uno lo que hace es integrar esa derivada de la población en un cierto intervalo de tiempo y lo que interpreta este resultado como cuánto cambió la población en ese periodo. ¿Estamos de acuerdo? 1000 ejemplos donde se puede aplicar el teorema de cambio total. Es uno de los que más vamos a usar en esta asignatura, más que nada porque nos interesa, como les dije ayer, que interpreten. Día alérgico, así que va a pasar muchas veces. Bien, sigamos.
Otra cosa que quiero brevemente mostrar es otra gran fuente de error para ustedes. ¿Qué es esto? Fíjense, acá tenemos la tesis del segundo teorema fundamental, tenemos la regla de Barrow y tenemos el teorema del cambio total, la tesis del teorema del cambio total, escritos en forma simbólica. Cuando lo vemos, parece todo lo mismo, ¿no? O sea, es una integral de una función entre dos extremos y después eso hago primitiva en el de arriba menos primitiva en el de abajo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué diferencia hay? Ya, ustedes tienen que partir de la base que si en matemática hay cosas que tienen nombre distinto, es porque es distinto. O sea, los matemáticos nos vamos a usar, ponerle dos nombres mismo, somos minimalistas. Entonces, si hay tres nombres distintos, esas tres son distintas. Ahora hay que encontrar la diferencia, que quizás no es tan evidente. Me encanta. Todo lo que dijeron está bien. El resultado de la interpretación y las bases, digamos, de qué estoy integrando. Estamos de acuerdo. Entonces, primero, ¿qué diferencia hay entre el segundo teorema y la regla de Barrow y el teorema de cambio total? ¿Qué diferencia estas de estas? Bien, fíjense, esto acá tengo una función integral. ¿Se ve? No tengo una integral definida. Acá tengo una integral definida y acá tengo una integral definida. Acá tengo una función integral, tengo una variable ahí. Entonces ya este lado de la igualdad es un elemento completamente distinto y por lo tanto del otro lado también. Cuando yo resuelva esto y resuelva esto, ¿qué elemento matemático voy a obtener? Un número real. Y acá, una función. Va a depender de x este resultado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una gran diferencia entre el segundo teorema fundamental y las otras dos. De hecho, cuando uno usa el segundo teorema, cuando justifica esto es así por el segundo teorema fundamental de cálculo integral, es porque está aplicándolo función integral. Si lo que está haciendo es aplicarlo sobre una integral definida, dice por Barrow o por TCT, no por segundo teorema. ¿De acuerdo? Y después tenemos acá la regla de Barrow y tenemos el TCT. Acá ya vimos cuál era la diferencia entre ellos. Bien, ambos aplican sobre funciones, sobre integrales definidas, pero la diferencia era la interpretación de la función sobre la que estoy integrando. Acá puedo integrar cualquier cosa, acá sí o sí tengo que integrar la razón de cambio de una función. Bien, tiene que tener esa interpretación previamente. ¿De acuerdo? Ahora, pregunto, ¿cómo se relacionan esos tres conceptos matemáticos? O sea, ¿son distintos o mm, alguno es un caso especial del otro? ¿Se entiende? Digamos, a lo que pregunto es, ¿hay alguno que es un caso general y después los otros son casos particulares? ¿Son completamente distintos? O sea, cuando usamos el segundo teorema no podemos decir que estamos usando regla de Barrow. ¿Se entiende? ¿Hay puntos de contacto entre ellos? ¿No? ¿Qué piensan? Bien, ayer dijimos que Barrow es un corolario del segundo teorema. ¿Qué significaba corolario? Que era un caso particular, ¿no? O sea, que usamos la regla de Barrow con el caso particular del segundo teorema donde esto en vez de ser una variable que puede cambiar, la fijamos. Entonces, la regla de Barrow lo podemos pensar como dentro, como un caso particular del segundo teorema. No son lo mismo, ¿de acuerdo? Si acá yo pongo x, tengo que usar el segundo teorema, no puedo usar Barrow. Pero si acá pongo un número fijo, puedo decir que estoy usando el segundo teorema o puedo decir que estoy usando Barrow. Es lo mismo. Bien. ¿Y el teorema de cambio total? Perfecto.
Perfecto, sería la interpretación de la regla de Barrow en un cierto contexto. Genial. A ver, déjenme arreglar mi pizarrita. A ver si funciona. Si funciona. A ver. Bien, entonces, lo que tenemos es, entonces, ¿cuál es el más general de todos? El más El abarcativo. teorema, el teorema fundamental del cálculo integral. Perfecto. El teorema. O sea, si lo represento como un diagrama de Venn, significaría como, ahí adentro están todos los casos que yo puedo resolver usando el segundo teorema fundamental. ¿Dónde ubico la regla de Barrow? Adentro, es un caso particular, ¿no? Entonces, básicamente, los problemas que yo puedo resolver usando Barrow están acá. Bien, obviamente me van a quedar algunos casos afuera, que son los casos que yo tengo que resolver o que tengo que interpretar una función integral. Bien, entonces ahí sí, sí tengo que usar el segundo teorema, no puedo usar la regla de Barrow. Y después, el TCT, ¿dónde va a estar? Acá. ¿De acuerdo? Van a ser los casos donde yo podría aplicar Barrow, pero además puedo interpretar ese resultado como un cambio total. ¿De acuerdo? Para que tengan una idea de cómo es la relación entre ellos. Bueno, antes de pasar, porque esto sí me interesa que lo veamos bastante, después cometen muchos errores con estas cosas. Mm. Bien, supónganse que ustedes llegan a la conclusión o les dan como dato de que la integral definida de la derivada del volumen de un cierto líquido en un cierto recipiente entre 2 y 6, ¿sí? T se mide en horas, por ejemplo, es de 4, es 4. ¿Cómo interpretan ese 4? ¿Qué información les da ese 4? Y ahora lo que vamos a ver un poco más es qué información no nos da ese 4. ¿Bien? Pero vamos primero con qué sabemos. ¿Cómo interpretar ese 4? El cambio de volumen, bien. Justo le puse 4. A ver, no, le voy a cambiar ese número si no se confunden. Vamos a poner 14. 14. Entonces, en palabras, ¿qué dirían? ¿Cómo podrían describir lo que pasó en ese recipiente teniendo en cuenta ese dato? Bien, perfecto. Entre la hora 2 y la hora 6 de mi estudio, el volumen del líquido dentro de ese recipiente aumentó 14 litros. ¿Estamos de acuerdo? El cambio total de ese volumen fue 14, o sea, aumentó 14 litros. Mi pregunta es, ¿cómo se imaginan a la función volumen? ¿Qué datos tenemos y qué datos no tenemos de la función volumen? La función, buena pregunta. Sí, acá me da 14, positivo. Eso yo lo interpreté como que aumentó 14 litros entre la hora 2 y la hora 6. Bien, entonces, ¿aseguro que la función es creciente entre 2 y 6? Ajá. Bien, o sea, ¿qué datos me da eso? El único dato que me está dando eso es que yo tengo un cierto volumen a la hora 2. ¿Lo conozco? ¿Qué volumen hay en el recipiente a la hora 2? No, no tengo idea. Bien, dato que eso no me da. ¿Sé qué volumen hay en la hora 6? Tampoco. ¿Pero qué sé?
que es 14 litros mayor al otro. ¿De acuerdo? Eso sí lo sé. Entonces, tengo un cierto punto, si tuviera una gráfica, para tiempo 2 tengo un cierto punto. No sé dónde lo voy a ubicar en la altura, pero tengo un cierto punto. Para 6 tengo otro punto en la gráfica, que está 14 unidades más arriba. ¿Sé qué pasa en el medio? No tengo idea. ¿Bien? Puede ser que sea linealmente creciente, pero también puede pasar que haya crecido y después decrecido. O que haya decrecido y después crecido. O que haya crecido, decrecido, crecido, decrecido, decrecido. No tengo idea. ¿Bien? O sea, esto no me da información sobre pasa en el medio de ese periodo. Y tampoco me da información que pasa en 2 o en 6. La única información que me da es el cambio entre esos dos valores de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tiene potencial de interpretación? Sí, claro. Me permite descubrir cambios y variaciones. Ahora, tampoco le pidamos magia a la pobre integral definida, ¿no? O sea, tiene sus limitaciones también. ¿Bien? ¿De acuerdo? Si no hay dudas, pasamos a la siguiente interpretación. Que esta sí, quizás no es nueva del todo, porque ya estuvimos hablando de ella, pero hoy la vamos a generalizar. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar de las integrales definidas, de hecho, para llegar a la forma de calcular las integrales definidas, usamos el área? Bien, aparecían ahí los rectángulos, los trapecios, los triángulos como ayudantes para llegar a encontrar el resultado de algunas integrales definidas. Ahora vamos a generalizar. ¿Cuál era el problema? ¿Se acuerdan? Con el área. La relación conflictiva entre integral definida y área. ¿Cuándo se daba? Bien, perfecto. O sea, vimos que en algunos casos nosotros para resolver integrales, para llegar al resultado de integral, usábamos las áreas. Pero a veces eso no lo podíamos hacer porque no podíamos calcular el área. Pero ahora sabemos resolver integrales definidas. Bien, cualquiera, usando Barrow. Entonces, ¿qué podemos hacer? Invertir eso. Decir, bueno, entonces ahora sí voy a poder calcular áreas de regiones, cualquiera, aunque no sepa la figura geométrica, que no lo conozca, voy a poder usar las integrales para resolver áreas. ¿Bien? Se dio vuelta la tortilla ahora. O sea, es como si antes usábamos las regiones para calcular integrales, ahora que ya sabemos calcular integrales en cualquier caso, vamos a usar las integrales para calcular áreas. ¿Bien? Pero, ¿qué tenía que pasar para que yo pudiese hacer esa relación entre área e integral definida? La función tenía que ser positiva. ¿De acuerdo? O nula. Si era negativa, ¿qué teníamos que hacer? El opuesto del área. ¿Sí? El área siempre era positiva, ¿sí? Por definición geométrica. Entonces, básicamente lo que teníamos que hacer era asignarle nosotros el signo. Si estaba por encima del eje X, decíamos que era positiva, si estaba por debajo decíamos que era negativa. Ahora, imagínense que tenemos otro caso. O sea, si yo les dijese, a ver, tengo una cierta función, voy a dibujar una función cualquiera, así, se llama f, va entre a, esta es b, y acá tengo c. Y quiero calcular el área que está entre la gráfica de f y el eje x. ¿Sí? El eje x es este. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo organizaríamos para calcular ese área? Bien, primero la voy a dibujar por si alguien no la ve. Sería, está entre la gráfica y el eje X. O sea, entre A y B sería esta. Y entre B y C sería esta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo tendría que hacer para calcular el área de esa región que acabo de dibujar? Ahí tengo un problema, que es, la función f es positiva entre A y B, y la queremos, ¿sí? Caso ideal,
pero se vuelve negativa entre B y C, ¿no? Entonces, ahí lo que me conviene era, ¿se acuerdan? Dividir en 2. O sea, trabajar con R1, trabajar con R2. Y ahí, dentro de todo, tengo el problema solucionado. ¿Cómo calculo el área de R1? Bien, La integral de A hasta B. la integral de A hasta B de F. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí podemos hacer esa relación directa entre integral definida y el área entre la gráfica de una función y el eje X. ¿Y cómo calculo el área de R2? Bien. De B hasta C. Hago de B hasta C. ¿Y qué más tengo que hacer? Cambiarle el signo. ¿De acuerdo? Esa integral, como la función es negativa, piensen, la integral la definimos como una suma de Riemann. En la suma de Riemann nosotros multiplicábamos el delta t o delta x por la imagen de la función en el punto muestra, ¿se acuerdan? Esa imagen de la función en el punto muestra ahora va a ser negativa, entonces la integral va a ser negativa. El resultado, este resultado que tengo acá, sin el menos, esa integral que tengo ahí marcada, me va a dar negativa. Y yo estoy calculando un área, el área no puede ser negativa. Entonces, por eso le pongo este menos, para positivizarla. ¿De acuerdo? Para que ese mismo número que yo obtuve, no sé, menos 36, se transforme en un número positivo, 36, que ahora sí representa un área, puede representar un área. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Y esa sería la estrategia que yo tengo para calcular el área de esa región. Hasta ahí ya lo habíamos trabajado, suponíamos que podía suceder. Ahora, les traigo otro caso. Supónganse que yo tengo ahora, qué bien, qué prolijo, por favor. Tengo una función f y una función g. Y yo quiero calcular este área. Ajá, ¿y ahora qué hago? Ahí tengo, diría, mi complicación mayor ahí es que no aparece el eje X en ningún lado. ¿Ve? O sea, no hay, no es la, está limitado por una función y el eje X. Que ahí ya sabíamos que podíamos usar la integral. Ajá. Bien, lo podemos pensar así. Miren. Yo voy a tomar A acá y B acá, ¿no? Espera, lo voy a hacer en una hoja en blanco porque esto va a quedar una cosa. Una cosa. Yo no me acuerdo cuál le puse F y cuál le puse G. Supongo que a este le puse F y a este le puse G. Este va a ser A y este va a ser B. ¿Bien? Entonces, si yo calculo la integral entre A y B de F, ¿qué representaría en ese caso? Piénsenlo. ¿Cómo? Representaría todo, no solamente lo que yo quiero averiguar. Bien, perfecto. Representaría el área de la región que está por debajo de la función f, de la gráfica de f, y por encima del eje x. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sería, voy a intentar hacerlo lo más prolijo posible, esa región de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería, lo voy a marcar con rojo. Esto. Bien. Ahora, pero está escribiendo con negro. Vamos a hacer lo mismo con la integral entre a y b de g. ¿Qué representaría esa integral?
todo lo que está debajo de esa curva, así que tendría que hacer una diferencia. Bien, me encanta. O sea, sería toda el área de la región que está por debajo de la gráfica de G, o sea, entre el eje X y la gráfica de G, entre A y B. O sea, sería... ¿Cómo lo hago? Eso, ¿estamos de acuerdo? ¿Siguen? Sería esto de acá. Pero yo lo que quiero calcular es el ojito. ¿Bien? Lo que está entre F por encima y G por debajo. Si quieren lo marco con color, ya que estamos hoy muy en formato preescolar, vamos a usarlo. Sería esta región de acá. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo podemos pensar? Bien, genial. El área de esa región, fíjense que está incluida en lo que yo marqué con rojo, pero no es igual a lo rojo. Bien, lo rojo es más grande. Le sobra una parte a lo rojo. ¿Qué hago? Si a toda el área roja que yo marqué ahí le saco el área verde, me va a quedar esa partecita. ¿Se ve? Entonces, yo acá tendría que hacer, lo voy a escribir de esa manera. Área roja le tengo que sacar, restar el área verde, ¿no? O sea, el área roja dijimos que era la integral entre A y B de F, le tengo que restar el área verde, que era la integral entre A y B de G. Sería, sí, más que una intersección es una diferencia. La intersección sería buscar los lugares donde están las dos pintadas. Acá vos no estás buscando eso. Bien. ¿Hasta ahí me siguen? Y eso de hecho hasta lo puedo escribir en una única integral. Esto es igual a la integral entre A y B de F menos G, ¿no? ¿Se ve? O sea, que en ese caso yo lo que tendría que hacer primero, o lo que me convendría, sería, si tengo la ley de F y de G, resto las leyes, primero, que es lo que me está pidiendo ahí, primero hago F menos G, obtengo otra función que es la diferencia entre esas dos funciones, y lo integro entre A y B. Y ahí obtengo el área de esa regioncita. ¿Estamos de acuerdo? O, si prefieren, resuelven las dos integrales por separado y restar los resultados. Es lo mismo. Simplemente por cómo hice el gráfico. O sea, fíjate que a mí lo que me interesa es este área roja. El área roja venía dada por la integral de F. Y le saco la verde. ¿De acuerdo? Que viene dada por G. O sea, no es arbitrario eso. Tengo que hacer la diferencia en el orden que yo necesito. Quedarme con la parte roja, que es la que estoy buscando. A la que está por debajo. No, de hecho, si lo queremos generalizar, es al revés. La de arriba tiene que quedar, porque hay una parte que está cubierto por debajo de la gráfica de esa función, y vos les tenés que restar lo que está por debajo de eso, o sea, la que te delimita la que está por debajo, la G. ¿De acuerdo? Sería al revés. Entonces, ¿hasta acá vamos? Ahí encontramos, para ese caso que tenemos ahí, que es genérico, ¿no? Acá F y G no son funciones, A y B no son ningún número en particular. Encontramos una forma de calcular ese área. Ahora, supónganse que yo tuviese F y G. ¿Bien? Y les digo que calculen el área de la región que delimitan las dos funciones. Primero, ¿ven cuál es la región delimitada por la gráfica de las dos funciones? Ahí, porque ahí ya tenemos, cuando se mete el eje X en el medio, tenemos un caos, ¿no? Hay un montón de pedacitos. Ahora, si yo les digo, calculen el área de la región delimitada por las dos gráficas,
Me estoy refiriendo a esta. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos ahí? Porque fíjense que ahí ya tenemos caos con los signos. Eso es lo que yo quiero sacar. Claro, hay que seccionarla en un montón de partes en esa, ¿no? Porque tenemos una parte que está que las dos están por encima del eje X. Una parte que la F queda por encima, pero la G pasa a ser negativa. Y después una parte donde ambas son negativas. Caos, ¿no? O sea, ¿se puede hacer? Sí, obviamente. Tengo que empezar a separar todo en un montón de partecitas y ver, bueno, acá resto esto con esto, bla, bla, bla. ¿Ven el problema ahí? O sea, no es un problema, es una complicación numérica. Tengo que hacer un montón de cálculos para llegar ahí, nada más. Pero ya el hecho de que cambie de signo la función me complica el problema. Acá estábamos re chill porque las dos eran positivas, ¿no? Entonces, listo, restábamos una con otra y ya está. Allá, caos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, lo que vamos a usar ahí es un resultado teórico. Cambio. Que es un teorema. ¡Yay! Nos encantan los teoremas. Pero que es un teorema que ya casi que lo dedujimos recién. ¿Bien? La escritura es bastante molesta, pero lo que quiere decir es muy sencillo. Y lo dedujimos sin necesidad del teorema hace un ratito. Les dice, hipótesis. Dadas dos funciones f y g integrables en AB, bien, integrables, o sea, que puedan tener ninguna discontinuidad o un número finito de discontinuidades de salto finito, bien, en el AB, ambas. De modo que f de x es mayor o igual que g de x en todo x de AB. ¿Qué significa esto? Que las imágenes de f siempre tienen que ser mayores o iguales que las de g. ¿Cómo vemos eso gráficamente? Si las imágenes de f siempre son mayores o iguales que las de g, significa que la gráfica de f siempre tiene que estar por encima que la de g, ¿no? Para cada x que yo tome, para cualquiera, si yo trazo una recta vertical, voy a encontrar la imagen de f por encima que la imagen de g. ¿Se ve? Entonces, esto me está queriendo decir f tiene que estar por encima, g tiene que estar por abajo. O, en el caso de que sea igual, que se intersequen. ¿De acuerdo? Pero no pueden cambiar de orden. Y sea R la región plana dada de esta manera, que serían todos los puntos del plano, con X en este intervalo AB, y con Y entre las dos imágenes. O sea, las Y que yo quiero tomar en mi región están limitadas por encima por F, ¿no? El máximo es el de F, y por debajo por G. ¿De acuerdo? En algunos libros esto lo van a encontrar como menor, en algunos como menor igual. Me da lo mismo. O sea, sumarle un punto a la región no le va a aumentar su área. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, lo que me está queriendo decir, traduzcamos esto a la vida real, ¿sí? O sea, esto es lenguaje simbólico, puro, duro y violento, pero si eso lo traducimos a la vida real, lo que quiere decir es, yo necesito una región entre A y B, ¿sí? En un intervalo cerrado, que tenga por encima siempre a una función, por debajo a la otra, y yo lo que estoy queriendo calcular es de la región limitada por esas dos. Eso es lo que me está queriendo decir toda esta hipótesis. Si pasa todo eso, entonces, y acá aparece la tesis del teorema, el área de esa región, miren cómo se calcula. La integral de la que está por encima menos la que está por abajo, de las funciones que está por encima y la que está por debajo, entre A y B. Que es lo que habíamos predicho antes, ¿no? Lo que habíamos encontrado hace un ratito. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esto que hicimos, que les aparece acá en el teorema, con lo que hicimos antes?
por qué es necesario el teorema y no podemos usar lo que dedujimos anteriormente. Exacto. En el otro nosotros dedujimos con un caso donde ambas eran positivas. Bien, vimos a las dos funciones positivas y a partir de ahí empezamos a sacar conclusiones. Acá les pide, necesita signo f y g, les dice f y g son positivas. No, le dice son integrables. Bien, que f es mayor que g, pero en ningún lado les aparece si son el signo de esas dos funciones. Entonces, esto vale para cualquier función f y cualquier función g. O sea, en el caso anterior que planteamos, ese caso difícil que teníamos que seccionar en un montón de partes, el teorema nos dice, no te preocupes por el signo. A la que está por encima, restale la que está por debajo, integra y ya está. ¿De acuerdo? Veámoslo en un caso particular. Calculemos el área de esa región que tienen ahí. Entonces, primero, lo que tenemos que ver y verificar es que se cumplen todas las hipótesis del teorema. ¿Cuáles son esas hipótesis? Creo que lo tengo, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Las hipótesis serían todas estas. Primero, que yo tengo que trabajar en un AB. ¿Sí? O sea, la región que yo estoy queriendo calcular su área tiene que estar limitada en un AB de X. Acá, ¿cuál parecería ser el AB? O sea, tengo que fijarme hasta dónde se extiende la región por la izquierda y hasta dónde se extiende la región por la derecha. Y ahí limitar. A, B. ¿De acuerdo? Acá, ¿cuál es A? ¿Y cuál es B? Con total seguridad, ¿no podría ser 1,007 o 3,955? Puede ser, ¿no? A ojo no lo puedo ver. Parecería ser 1 y 4, obvio, ya sé, de que no somos tan crueles. Pero eso hay que verificarlo. Bien, no lo podemos tomar visualmente así, como, listo, este es 1 y este es 4. ¿Cómo podríamos hacer? Bien, pueden tomar, en este caso, en este ejemplo, pueden tomar un camino sencillo o un camino difícil. Yo sé que suelen elegir el camino difícil, por algún motivo. Pero hay una forma más sencilla. Les comento el difícil. Igualar las dos leyes, ¿bien? Y buscar cuáles son los puntos que igualan las imágenes. ¿Bien? Es decir, cuánto tiene que valer X para que la ley de G me dé, o sea, la imagen de G me dé igual que la imagen de F. Esa es una posibilidad. El camino difícil. ¿Es posible? Sí. Hermoso. Vamos con el camino fácil. Si yo ya veo, ya tengo una noción de que pueden llegar a ser 1 y 4, verifico que la imagen de F en 1 me da igual que la de G en 1 y que la de F en 4 me da igual que la de G en 4. ¿Se ve? Si ya tengo yo a la vista unos posibles candidatos, los pruebo. Es más fácil. Otra cosa es que yo no sepa cuáles son estos números. Ahí no me queda otra que igualar. ¿Bien? Eso también lo van a hacer bastante en tarea de aula. Pero por ahora, en este caso, deberíamos comprobar que 1 es el extremo inferior y que 4 es el extremo superior. ¿Bien? Ahí tendríamos la primera hipótesis. La segunda es que ambas son integrables en SAB. ¿Podemos decir que son integrables ambas? ¿Por qué? ¿Cómo justificarían que son integrables? Bien, porque las dos son continuas. ¿Y quién me permite afirmar que si son continuas son integrables? El teorema 1 que vimos, ¿se acuerdan allá hace un montón de tiempo? De integrabilidad. ¿Bien? Entonces, ¿es integrable? Sí, por teorema, porque es continua y por teorema 1. ¿Es integrable? Sí, por continua y por teorema 1. Bien. Y después tenemos que verificar esto. Que f siempre es mayor que g para todo x. ¿Cómo vemos eso? Sí, eso sí se justifica con la gráfica, ¿no? F siempre está por encima que la gráfica de g.
¿De acuerdo? Entonces, cuando se cumplen Profe, todas esas hipótesis, puedo pasar a la tesis. Lo si que no tienen tenés ahí gráfica, hecho, ¿cómo lo justificás? perdón, Si no tenés gráfica, ¿cómo lo justificás? bien, ahora, ¿por qué podemos justificar gráficamente la posición de orden y no la intersección? Porque con las gráficas lo que tenemos es un comportamiento. O sea, acá, en este caso, ustedes pueden decir, pero ¿cómo sabemos que ahí, en esa cercanía, no cambian de orden un poquito y yo no lo estoy viendo? ¿No? O sea, acá es obvio que F está por encima que G. Pero lo que podría pasar es que ahí, en esas cercanías del punto de intersección, viene F, viene G, y hagan como, ¿no? Y yo no lo estoy viendo. ¿De acuerdo? Y no estarían cumpliendo las hipótesis. Ahora, ¿cómo puedo justificar eso? Porque son funciones conocidas. Yo sé que las rectas no van a hacer eso y que las parábolas no van a hacer eso. ¿De acuerdo? Otra cosa es que yo tuviese alguna función que no conozco, que no tengo idea cómo se comporta, bueno, ahí tendría que hacer otro análisis. Pero si estamos trabajando con funciones cuadráticas, con funciones elementales que ustedes conocen, o con, no sé, producto de dos elementales o cosas por el estilo, lo pueden pensar porque ya conocen cómo son las gráficas de esas funciones. Bien, entonces, ¿cómo justificamos eso? Vemos gráficamente que entre 1 y 4 el arco de parábola está siempre por encima del segmento de recta. Bien. Ahora, acá tenemos la comprobación de que es 1, 4. ¿Qué hago? Calculo la imagen de F en 1. Calculo la imagen de G en 1. Si lo hacen, agarran su calculadora y lo pueden calcular, les va a dar 1, la imagen de F en 1 les da 1, y G en 1 obviamente les da 1. ¿Bien? Entonces, el punto de intersección es efectivamente en 1 y no en 1,02 o en 0,997. Y lo mismo en 4. Si calculan la imagen de F en 4 y la imagen de G en 4, en ambos casos le da 4. ¿Bien? Entonces, esta es la manera más sencilla de... Exacto. Si cuando ustedes hacen esta prueba ven que ese 1 que aparentemente era el valor no les da igual, bueno, ahí nos le queda otra opción que pasar acá, que sería igualar las dos funciones. Es decir, me fijo cuando F y G son iguales. Bien, que sería lo mismo que buscar los puntos de intersección, ¿no? De las gráficas. O sea, igualo menos x cuadrado más 6x menos 4, lo igualo a x. Y resuelvo esa ecuación. Paso el x para este lado, me queda una ecuación cuadrática, usan resolvente y les va a dar 1 y 4. Bien, en el caso que les estaba diciendo recién, no les va a dar 1 y 4, les va a dar 0,995 y 3,96, ¿no? Pero lo pueden hacer así también, si quieren. Sí. No, muchas veces se los damos gráficamente, pero les aclaramos que pueden usar los valores gráficos. Bien, pero después para integrar necesitas las leyes, ¿no? Si vos lo que estás queriendo hacer es calcular el área, puede cambiar lo que te están pidiendo, ahí es otra cosa. No sé, demostrar que es positiva o algo por el estilo, ahí sí puede generalizarse. Pero si vos lo que querés calcular es el área, necesitas las leyes. Bien, entonces, se cumplió todo, ¿no? Sabemos que el AB es el 1, 4, ambas son integrables por continuas y gráficamente vemos que F es mayor o igual que G. Se cumplieron todas estas hipótesis. ¿Cómo planteo ahora la integral para calcular el área? Díganme ustedes. Yo quiero calcular el área de esa región. Entonces, ¿qué hago? La integral, bien, entre A y B, o sea que serían 1 y 4, lo que vamos a demostrar, de F menos G. O sea, de la que está por encima, que muchas veces en muchos libros las van a encontrar como la mayorante, menos la que está por debajo, que es la que decimos la minorante. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué escribo ahí?
Bien, o sea, f menos x al cuadrado más 6x menos 4 menos la ley de g, o sea, x. Eso me da la integral entre 1 y 4, reordeno, menos x cuadrado, más 6x menos x, me queda más 5x, menos 4. ¿Bien? Y ahora integro. ¿Cómo resuelvo esa integral? ¿Qué tengo que buscar? Una primitiva. A ver, ya. ¿Estuvieron trabajando primitivas en tarea de aula? ¿Inmediatas? Ah, claro, en la comisión 2 probablemente no, porque no tuvieron todavía tarea de aula. Bueno, entonces, una primitiva, para quienes la sepan, de x cuadrado, x cubo sobre 3, es una de las primitivas, más 5 por alguna primitiva de x cuadrado sobre 2, y una primitiva de menos 4, menos 4x. Entonces, acá encontré una primitiva. Recuerden que para aplicar Barrow necesitamos una primitiva cualquiera. ¿Bien? No la primitiva. Encontré una, la primera que se me ocurrió, esa. Lo valorizábamos entre 1 y 4. Hacer eso en 4 menos eso en 1. ¿De acuerdo? Que es simplemente reemplazar y hacer cuentitas. Y ya eso me va a dar un número al final. ¿Y ese número cómo va a tener que ser? En este caso, si yo lo interpreto de esta manera. Positivo. Sí o sí. ¿Por qué? No. Porque Porque es un sería área. ¿De el acuerdo? área. Es un área, es el área de una región plana. Incluso si las dos funciones fuesen negativas, imagínense que yo agarro esas dos funciones y las desplazo hacia abajo al cuarto cuadrante. ¿Cómo me va a dar ahí esa integral? Es lo mismo, positivo. ¿De acuerdo? No me interesa el signo de las funciones si aplico el teorema. Si lo que yo estoy calculando es un área, o si lo que estoy calculando lo puedo interpretar como un área, ese resultado tiene que ser positivo. O cero, en el caso de que no exista. Pero nunca me puede dar negativo. Si ustedes resuelven esa integral y les da menos 7, metieron la pata en algún lado. Tienen que verificar si usaron bien las funciones, si hicieron bien la integral, si aplicaron bien Barrow. Bien, pero ese resultado les tiene que dar positivo. Y en este caso ni siquiera cero. Ustedes ven que ese área existe. Bien, o sea, ocupa un cierto espacio en el plano. Entonces no puede darme ni cero. Me tiene que dar un número positivo. ¿De acuerdo? Eso acá lo tienen ya resuelto. Lo voy a borrar. Y les da 9 medios. 4,5. El área de esta región es 4,5. Bien. Vamos con otro ejemplo. Les doy 3 minutos y piénsenlo. Planteen cómo harían para hallar ese área. Ahí tienen, no se ve la función. La ley de la función se la describo más grande porque seguramente no la van a ver. Esa es la ley de la función. No hace falta que la calculen al área, pero planteen cómo harían para llegar a calcular el área que está marcada en esa gráfica. Tienen 3 minutos.
y igual a 0. Bueno, ¿y? Ahí hay varias complicaciones, ¿eh? Así que ya, si se trabaron en algo, está bien. Primera pregunta ahí. ¿Quiénes son F y G? O sea, las F y G del teorema, ¿no? La mayorante y la minorante. F sería, bueno, la curva x cuadrada, x cubo menos 3x cuadrado menos x más Bien. 3. Y G sería el eje X. Bien, entonces tenemos F sería la función, el polinomio que tenemos ahí graficado, y G sería el eje X, pero G debería ser, o sea, eje X es una cuestión geométrica. ¿Cómo transformamos al eje X en una función? ¿Qué La ley recta tiene? y igual a 0. Bien, o sea, G de Para, X igual a 0, ¿no? para todo X dentro del dominio. Perfecto, excelente. Entonces ya encontramos ahí las dos funciones implicadas, F y G, ¿no? F sería esa, ya una constante en 0. Ahora, vamos a ver si se cumplen eh, las hipótesis.
El AB es el menos 1, 3, o sea, acá nosotros vemos a ojo que estaría entre menos 1 y 3, ¿no? Más o menos. ¿Es el menos 1, 3? ¿Cómo harían para saber eso? Bien, reemplazaría f de x en menos 1 y en 3, ¿y cuánto me tendría que dar? 0, ¿no? Para que se interseque con el eje x. ¿Lo hicieron? ¿Y les dio 0? Sí, perfecto. O sea, si yo hago f en menos 1 y f en 3, me da 0 en ambos casos. Entonces, son los valores, mis extremos A, B, son menos 1 y 3. Entonces, ¿cómo planteo ahí para calcular el área? Sería la integral entre... Profe, yo puse integral entre menos uno y uno, Ajá, menos la integral entre uno y 3, bien. ¿Por menos qué? porque está debajo del eje X. Ok, bien. Entonces ahí la tenemos que separar, pero ¿por qué la tenemos que separar? Dijimos que separar lo hacíamos en el caso de que, en el caso anterior, ¿no? Que teníamos una función positiva, una función negativa, pero acá si usábamos el teorema no teníamos que separar nada. Era una de las ventajas del teorema, ¿no? Que el teorema me permitía decir, listo, f menos g, y ya está, integro y listo. No me importa el signo, no me importa la relación. ¿Por qué tengo que separar acá? Bien. Porque lo que cambia, y acá es donde muchas veces meten la pata, es que cambia la relación de orden entre las funciones. Bien. El teorema me dice, yo necesito dos funciones que sean integrables en el AB, o sea, en el menos 1, 3. ¿Ambas son integrables? Sí, ambas son continuas. Y además, que f siempre sea mayor o igual que g. Bien, o sea, que la gráfica de f siempre esté por encima que la gráfica de g. Eso acá pasa, ¿no? F hasta acá está por encima que la gráfica de g. Pero desde 1 en adelante, esa relación de orden cambia, ¿se ve? Ahora es g la que pasa a estar por encima que f. ¿Lo ven? O sea, la que tiene imágenes más grandes es g, y la que tiene imágenes más chiquitas ahora pasa a ser f. Entonces, ahí ya no puedo usar el teorema indiscriminadamente entre menos 1 y 3, porque una de sus hipótesis no se está cumpliendo. ¿De acuerdo? De hecho, si ustedes hubieran hecho la integral entre menos 1 y 3 de f menos g, el resultado les da 0. Y ahí, ¿qué debería haberles pasado en su cerebro si les daba 0? Una depresión profunda. ¿Por qué? Porque ustedes esa área la están viendo, saben que no es nula. Tiene que darle, ustedes esperan un número positivo ahí, ¿no? Si les da 0, algún error hay, porque no me puede dar 0 si yo estoy viendo esa región. Esa región no tiene área nula. ¿Bien? Una región con área nula sería, por ejemplo, una recta que no se expande en el plano. Acá ese número tiene que ser positivo. Entonces, si me da 0, problemas. ¿Dónde viene ese problema? Bueno, que yo no puedo integrar entre menos 1 y 3 f menos g, porque no siempre f es mayor que g. Entonces ahí sí tengo que dividir. Este teorema sirve siempre y cuando la relación de orden se mantiene. Si no, tengo que dividir como antes. Entonces acá sí voy a tener que dividir en 1. Bien. Voy a calcular primero este área. Voy a calcular después este área por separado. Y el área total va a ser la suma de las dos. Bien. Sí. En el menos 1, 3. Sí. Sí. Entonces vos decís, bueno, entonces como yo no puedo trabajar en el menos 1, 3, porque esto no se cumple, divido eso en varios subintervalos donde esto se cumpla. Bien. Por ejemplo, de menos 1 a 1 y de 1 a 3. Sí, sí, sí. Sí, 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 completamente.
buena pregunta. Y esto también se los aclaro. A- Acá en Matemática 2, muchas justificaciones van a ser coloquiales. Bien, quizás ustedes vienen con más una tendencia a interpretar todo simbólicamente. Hay cosas que simbólicamente se justifican más rápido y más sencillamente. Bien, pero hay otras que no necesariamente es así. Y quizás escribirlo en palabras, mientras sea preciso y esté completo, la justificación es mejor. Entonces acá, si nos ponemos a tratar de escribir todo eso simbólicamente, seguramente nos desmayamos antes. Entonces lo pueden escribir en palabras, como veo que f no siempre es mayor que g en todos los puntos del intervalo menos 1, 3, elijo dividir ese intervalo en dos, de modo que siempre haya una función por encima de la otra y pueda aplicar el teorema. Eso lo pueden escribir en palabras. No hace falta que sea simbólico. Bueno, las palabras también son simbólicas, ¿no? Entonces, ¿qué haría ahí? Planteo una integral entre menos 1 y 1 de f, f menos g, la que está por encima es f, la que está por debajo es g, y le sumo una integral entre 1 y 3, ¿de quién? ¿A quién integro ahí? G menos f, la que está por encima es g y la que está por debajo es f. ¿Se ve? O sea, Siempre profe, es la que está por encima menos la que está por debajo. Sí, haces un cambio de F y G. exacto. O Cambiamos, sea, lo alternamos que, f y g. lo que es F, F cumple entre menos 1 y 1, Ujú. y G entre 1 y menos 1, y después F es la, ¿cómo es? El eje X, y Sí, después y G es la función F. exacto. A ver, acá no se confundan con ponerle f y g con el f y g que aparece en el teorema. Lo importante es cuál está por encima y cuál está por debajo. Ah, no ¿No? sé El si se teorema me puede. dice, si yo tengo una que está por encima de la otra, ¿qué hago? Cuando aplico la tesis, resto la que está por encima menos la que está por debajo. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, Entonces sí. acá es la que está por encima, f, menos la que está por debajo, g. Y acá, en el 1, 3, la que está por encima, g, menos la que está por debajo, f. Bien, Entonces, siempre el tipo, orden es la de encima menos la que está por debajo. no hay que dividir F en menos F entre el intervalo. ¿Entendés? ¿Se entiende? Sí, sí, pero eso sale de aplicar el teorema, ¿eh? Ahora lo vemos. Dale. Miren, a ver, acá lo que tenían era la que les daba 0. Fíjense, si yo tengo que calcular el área de la región 1, que sería esta que está por acá, ¿no? Entre menos 1 y 1. La integral que planteo es la integral entre menos 1 y 1 de la que está por encima, f, o sea, pongo su ley, x cubo menos cuadrado menos x más 3, y le resto la ley de la que está por debajo, 0. Y ahí ya planteé mi integral, ahora la tengo que resolver y encontrar el numerito que le corresponde, que es 4. ¿Tiene sentido que me dé positivo ese número? Sí, es el área de esta región. Después planteo el área de la otra región. ¿Qué hago? La integral entre 1 y 3, ahora, de la que está por encima, 0, menos la ley de la que está por debajo, que era el polinomio. Entonces me queda 0 menos x cubo menos 3x. O sea, ese menos me cambia el signo de todos los términos. ¿De acuerdo? Obtengo la primitiva, reemplazo y eso me da 4. ¿Tiene sentido que me haya dado positivo? ¿Esa? ¿El de la región 2? ¿De esta parte? Sí, porque es un área. Es el área de esta región que yo veo que no es nula. Me tiene que dar positivo. Entonces, ¿cuánto va a valer el área de toda la región? 4 más 4. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido que me haya dado positivo? Sí, obvio. Es el área de toda esta. Así que tiene que darme positivo y más grande que las otras. Porque ocupa más espacio en el plano ese área. ¿Ok? Entonces, este teorema es
muy bello. Porque los hace pensar muchísimo menos o tener en consideración muchos menos casos. Lo único que ustedes tienen que buscar es integrar en un intervalo en el que siempre tengan la misma función por encima y la misma función por debajo. Es lo único que les pide el teorema. Bueno, además que sean integrables, ¿no? Pero eso es lo que les pide el teorema. Si tienen, digamos, una gran complejidad en las funciones, a ver, supónganse que ustedes tienen algo así, ¿no? Y este es f y este es g. Y ustedes tienen que integrar entre este punto de acá, A, y este punto de acá, B. ¿Ahí qué tendrían que hacer? Me fijo si puedo aplicar el teorema. ¿Siempre tengo una por encima de la otra? No. ¿De acuerdo? Fíjense, F está por encima que G acá. Pero acá están al revés. F está acá debajo y G está por encima. Entonces, ¿qué hago? Divido. Sí. Verificar que este C sea la intersección. Sí. Entonces, para esta región, el área viene dado por la integral entre A y C de la que está por encima, o sea, G, menos la que está por debajo. Mientras que para esta región, el área viene dada por la integral entre C y B de la que está por encima, F, menos la que está por debajo. Y el área de toda la región va a ser la suma. Claro, eso también puede ser un criterio visual. Sí, a ver. En la anterior, fíjense que parecían, o sea, a la vista eran parecidas. Entonces, bueno, uno esperaba que les dé parecido. Si uno les daba 4 y la otra les da 176, y seguramente lo hicieron mal, ¿no? Estas les van a dar parecidas, pero probablemente la segunda sea menor, ¿no? Eso también es un criterio para que ustedes vayan diciendo, ah, lo que estoy haciendo tiene sentido. ¿Bien? No lo pueden usar para justificar, se ven más o menos parecidas, le pongo la misma. Eso no. Pero, exacto, a eso sí. No, o sea, cada integral de esta representa un área. Entonces, el área total es la suma de todas las áreas. ¿De acuerdo? No tenés que restar las áreas. Las áreas son positivas. Exacto. Al cambiar el orden te van a cambiar los signos automáticamente. Por eso les digo que el teorema es más sencillo. Si aplican el teorema, ya los signos quedan acomodados de manera automática. Exacto. Bien. ¿Sigo? Nadie habló, o sea, callaron. Profe, disculpa, ¿estas clases quedan grabadas? Sí, claro. Están en una lista de reproducción de nuestro canal de YouTube. Ah, Al cual bueno, pueden gracias. suscribirse, ponerle like y comentar cosas como... Esa pregunta la hice yo. Gracias. Bueno, nos faltan dos interpretaciones más de las integrales, que son las que van a encontrar también en su libro. Una de ellas es trabajo. ¿Bien? No las voy a desarrollar acá, trabajo, porque en realidad no está dentro, digamos, de nuestros intereses de este curso, desarrollar cómo el trabajo, que es un concepto físico, ustedes los pueden pensar a partir de una integral. Por dos motivos. Primero, porque no tiene una complejidad matemática distinta a las anteriores. Y segundo, porque lo van a ver mejor en física, ¿no?
o se lo van a ver con mayor profundidad. Lo que tienen ahí es un QR con un video explicativo sobre cómo se relaciona el trabajo con las integrales. Así que, si tienen alguna duda, o sea, si tienen interés, por un lado, ojalá, y además si en algún momento les aparece esta duda, más que nada cuando cursen Física 1, que seguramente es ahora, o ya lo han hecho, porque se pueden cursar en paralelo con Matemática 2, pueden recurrir a ver cuál es la relación matemática entre las integrales definidas y el trabajo. ¿De acuerdo? Yo me voy a meter más que nada en la última de las interpretaciones que vamos a ver, que es el valor promedio de distribuciones continuas. ¿Sí? Que lo vamos a intentar ver de una manera intuitiva, ¿bien? Pero bueno, después aparecerán resultados teóricos que nos van a ayudar con más precisión. Supongamos que tenemos un conjunto de 3 elementos numéricos, ¿no? 3 números naturales en este caso, 4, 5 y 12. Y yo les digo, bueno, necesitamos hacer el promedio, ¿sí? O encontrar el valor promedio entre estos 3 valores. ¿Qué hacen? Lo sumo y lo divido por 3. ¿Por qué por 3? Por la cantidad de elementos, ¿no? Entonces sería 4 más 5 más 12 dividido 3. Eso me da 7. Entonces el valor promedio entre estos 3 elementos sería 7. Otra forma que tengo de pensar este 7 es que si yo ese valor promedio lo multiplico por la cantidad de elementos, obtengo la suma de ellos, ¿no? Que es lo mismo que pasar este 3 para allá multiplicando. ¿Sí? Son 2 formas distintas de pensar el promedio. Otra forma de, más que pensarlo, de visualizarlo, es, supónganse que yo tengo barritas. Una barra en 4, una barra en 5, que está un poquito más arriba, y una barra en 12, ¿no? El promedio tendría una altura 7. ¿Dónde quedaría con respecto a esas barritas? Necesariamente. Va a quedar por encima de las que están más debajo y por debajo de las que están más encima, ¿no? O sea, va a ser un valor que no va a estar ni justo con la máxima ni justo con la mínima. Ni va a ser nunca mayor que la máxima ni menor que la mínima, ¿sí? Va a estar en un valor justamente en la media y va a haber algunas que están por encima, algunas que están por debajo y hay una cierta compensación. ¿De acuerdo? Bien. A eso le llamamos valor medio de un conjunto finito de números. Y eso lo podemos aplicar para 3 valores, para 8 valores, para 1000 valores, para 650 millones de valores. Lo puedo hacer igual. Sumo, aunque me cueste, pero lo sumo, lo divido por la cantidad y me va a dar un promedio. ¿De acuerdo? Nuestro problema va a ser otro ahora, que es un problema muy útil, aunque no lo crean, para muchas disciplinas científicas. Es algo que, por ejemplo, en su carrera va a ser una parte central de las estadísticas. ¿Bien? Que es, ahora yo quiero calcular el valor medio, pero no de un conjunto finito, sino de un conjunto infinito. Bien, por ejemplo, acá tengo un arquito de parábola. Bueno, no sabemos. Tenemos la gráfica de una función f. Bien, cualquiera. Que tiene dominio 1, 4, tiene imagen 1, 5. Sus imágenes, ¿no? Empiezan acá, empiezan en 4, después ascienden hasta 5 y después disminuyen hasta 1. Ahora, yo les digo, bueno, ¿cuál es la imagen promedio de todas esas? ¿Bien? O sea, yo quiero calcular un valor de i promedio de todas esas imágenes. Me encanta, ya está, listo. Nos vamos. 2. Bien, podría ser 2. Pero también podría ser 3, ¿no? O podría ser 2,66. Podría ser pi. ¿Por qué no? Ahora, ¿qué valores no pueden ser? Sin duda. 5 no puede ser, ¿no? Claramente el promedio no va a ser la máxima. Si tenemos una sola que llega a 5 y todas las demás son menores que 5, las imágenes, el promedio no va a ser 5. Tampoco va a ser 1. ¿Y qué otros valores también podemos descartar? No sé, ¿por qué pobre 4?
Bien, Cualquiera mayor a 5 y cualquiera menor a para 1. 5 y menores a 1. Obviamente esos no van a ser. Bien. Después, entre 1 y 5, bueno, obviamente suponemos que 1,03 tampoco va a ser. ¿Sí? Va a estar más o menos en el rango del medio. Ahora, exactamente cuál es, no tenemos idea. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo los podríamos calcular? ¿Podemos usar aquello? ¿Podemos sumar y dividir? Sería aproximado sumar y dividir. Sería aproximado, bien. Y si intento hacerlo exacto, imposible. Tendría que sumar infinitas imágenes, porque ahí tengo infinitos puntos en ese arquito, ¿no? Y dividirlo por la suma, la cantidad de elementos. ¿Cuántos números hay entre 1 y 4 reales? Infinitos. Infinitos. Bien, yo sé, ya les veía los ojitos de decir 3. Pero no, hay infinitos. Hay 3 números naturales en todo caso, pero reales hay infinitos. Bien. Entonces, estaría dividiendo un número infinito sobre otro número infinito. Terrible, no tengo idea ahí qué va a pasar. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular ese valor medio? Bien, tenemos diferentes estrategias. Vamos a recurrir a una intuitiva, que sería la siguiente. Si yo tuviese, supónganse que acá, yo esto lo ubico en un lugar arbitrario, ¿eh? Este número sería el valor medio, supónganse. No sé dónde lo voy a ubicar, pero el valor medio sería un valor constante que está como por acá. Si es el valor medio, lo que está por encima, ¿sí? Los valores de la imagen que están por encima, se tienen que compensar con los que quedan por debajo. ¿Se ve? Hasta lo podemos pensar como pensábamos los errores cuando hacíamos suma de Riemann, que una buena aproximación es aquella en donde los valores reales que están por encima de mi aproximación se compensan con los valores reales que están por debajo de mi aproximación. ¿Se acuerdan que lo veíamos así? Entonces, cuando teníamos ese tipo de casos, decíamos, ah, bueno, entonces no estoy cometiendo tanto error. Estoy cometiendo un error. Acá yo estoy diciendo que es menor a lo que es, pero acá estoy diciendo que es mayor a lo que es. Entonces ahí se compensan. Bueno, acá lo podemos pensar de una manera parecida. Entonces, esto lo podemos hacer, por ejemplo, pensando en, como decimos recién, en una suma de Riemann. Aproximar, particionar, ¿no? Esto, por ejemplo, particiono el 1,4 en 3 e intentar ver, digamos, tomar valores que me queden por encima, lo que me queda por encima del valor que yo elegí, se compense con lo que me queda por debajo. Y así hacerlo varias veces. No me interesa esto. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer intuitivamente? ¿O cómo lo podemos ver intuitivamente usando la geometría? Podemos recurrir a las áreas. ¿Bien? Lo que yo puedo plantear es, bueno, acá tengo este arquito de la gráfica de esta función. Y yo ahora lo que estoy buscando es un valor medio. ¿Bien? Entonces, lo que yo puedo plantear es que en ese valor medio, que supónganse, repito, lo fijo arbitrariamente acá. Miren qué lindo ese segmento de recta. Bien. Yo lo que necesito es que lo que me queda por encima se compensa con lo que me queda por debajo. ¿Bien? Si lo pienso en área, yo lo que podría comparar sería ese área ocre que tengo ahí dibujada para la región R con el área de este rectángulo. ¿No? Entonces, si yo encontré la altura de ese rectángulo justa que estoy buscando, que es el valor promedio, lo que va a pasar es que este área, fíjense que este área está como, me sobra, no, mejor dicho, a ver, esta área me falta, ¿estamos de acuerdo? En el rectángulo que yo propuse, no consideré este área que sí forma parte del área real. Y también tengo este área acá que me sobra. Forma parte de mi rectángulo,
¿De acuerdo? Pero no forma parte del área real. ¿Me siguen? O sea, yo planteo ahí un rectángulo arbitrario en algún lugar que tiene la misma base, o sea, 1, 4. Lo que yo no conozco es la altura. La altura sería el valor medio. ¿De acuerdo? Y lo que comparo es el área que está por debajo de esa curva con el área de ese rectángulo que yo propuse. ¿Estamos de acuerdo? Al hacer esa comparación me queda un pedacito que en mi propuesta de rectángulo le falta, que es el de arriba. Está incluido en el área real, en el área ocre, forma parte del área ocre, pero en mi rectángulo no. O sea, ahí me estoy equivocando. Y después lo que tengo es una regioncita que yo la incorporé en mi rectángulo, que es la blanquita que parece un triangulito. Está incorporada en mi rectángulo, pero en el área real ocre no está. Entonces ahí también me estoy equivocando. ¿Bien? Ahora, el valor, cuando yo le pegue al valor medio exacto, ¿qué va a pasar entre esas dos áreas? Van a ser iguales. O sea, el error que estoy cometiendo al no incorporar una, lo compenso con el error que cometo al incorporarlo. ¿Se ve? Entonces, como obviamente estoy cometiendo esos dos errores, pero tienen la misma magnitud y signo opuesto, se compensan y llegué al valor que estaba buscando. En ese caso, ¿cómo van a ser el área ocre con el área de mi rectángulo? Iguales. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo le pego justo al valor medio, como el error que estoy cometiendo acá y el error que estoy cometiendo acá se compensan entre sí, no le estoy sumando área de más, ni le estoy restando área, básicamente el área de este rectángulo va a ser exactamente la misma que el área de esa región. Exacto. O también mucha gente lo piensa como si esto fuese una montañita de arena y esto fuese un vaso. Si yo encuentro justo el vaso de la altura correcta, si lo dejo suelto este sistema, la arena caería y lo llenaría por completo. O sea, esta arena que está por acá encima ahora, caería justamente y llenaría este pedacito de acá. ¿Se ve? ¿Se ve la imagen? Como que cuando lo pongo me queda esta parte del vaso vacío y una montañita por encima del vaso, pero si lo acomodo, lo llenaría perfectamente. ¿Bien? O sea, esto que tengo por acá llenaría exactamente este vacío de ahí. Si yo encuentro justo ese valor, eso pasaría de manera exacta, hermosa. Es como esos videos de TikTok donde cortan jabón que uno siente esa felicidad al verlo. Bueno, acá pasaría lo mismo. Ahora, si yo no le pego a la altura del vaso, sería terrible. Me quedaría un pedacito de vaso sin llenar o se me volcaría arena. Terrible. Ahí perdemos toda la relajación. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que puedo pensar es que cuando encuentro un valor medio, el valor medio exacto que yo estoy buscando, el área de esa región R es igual al área de ese rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo voy a hacer. Ustedes lo tienen, si tienen la fotocopia lo tienen, pero yo lo quiero hacer. El área de la región R me tiene que dar el área del rectángulo si encuentro que la altura de ese rectángulo es el valor medio. ¿De acuerdo? Si no encuentro eso, o sea, si no le pego al valor medio, eso no va a pasar, no se van a igualar las dos áreas. O se va a descompensar para un lado o se va a descompensar para el otro. Me va a sobrar mucha arena o me va a sobrar mucho. ¿Bien? ¿Cómo puedo calcular el área de esa región R? O más fácil, ¿cómo puedo calcular el área del rectángulo? Base por altura. De acuerdo. ¿Y el área de la región R? Integral. La integral entre 1 y 4, ¿no? De la función. ¿Bien? O sea, profe, para Sí. descubrir h es la integral de la función sobre delta x. Bien, muy bien. ¿Cuánto vale la base acá? En mi rectángulo. Esto es un 1 y esto es un 4. Vale esta longitud, ¿no?
Sería como 4 menos 1, o sea, 3. ¿Y la altura? ¿Quién es? El valor medio que estoy buscando, ¿no? Entonces, en definitiva, ese valor medio yo lo puedo calcular como la integral de la función sobre 3, ¿no? Paso este 3 para allá. ¿De acuerdo? O sea, el valor medio lo puedo calcular como el área de esa región, que lo puedo pensar en este caso como la integral de esa función en el 1,4, dividido la longitud del subintervalo. Intentemos esto que lo hicimos para este caso en particular, generalizarlo. Yo tengo una cierta función f definida en el AB. ¿Cómo calcularían el valor medio en ese AB? Bien, la integral en ese intervalo de la función, y acá, en vez de poner 3, ¿a quién tendría que poner ahí? A la longitud del intervalo, o sea, b menos a. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, encontramos una forma de calcular el valor medio de una función, pero fíjense que ahora lo que estamos haciendo es un valor promedio de un conjunto infinito. Acá no estoy sumando y dividiendo por una cantidad finita de números. Estoy haciendo una suma infinita, las integrales son sumas infinitas, ¿no? Y lo divido por la cantidad total de números que tengo acá. ¿Quién me da la cantidad total de números que tengo acá? La longitud de ese intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera de calcular el valor medio. Ahora, esto nosotros lo pensamos a partir de las áreas y de este ejemplo. ¿Qué peligro corremos ahí? ¿O qué condición estamos suponiendo que sucede? O, dicho de otra manera, ¿dónde podemos meter la pata? ¿Cuándo? ¿El área no es continua? No escucho. ¿Cuándo el área no es? Ah, no es positiva. Ok, escuchaba continua y yo digo, no sé a qué se refiere. Sí, fíjense, esto nosotros lo podemos plantear, esta primera integral la podemos plantear así, porque sabemos que nuestra función f es positiva, ¿no? O sea, si no es positiva, no podemos decir el área de esta región directamente es la integral. O sea, todo esto lo podemos pensar y generalizar, suponiendo, si lo pensamos desde la geometría, suponiendo que esta función es positiva en el intervalo AB. ¿Vale si la función fuese negativa? O si la función no tuviese signo definido, por ejemplo. ¿Lo podemos hacer? No sabemos. Bueno, acá tienen todo lo que acabo de escribir, lo tienen escrito ahí en bonito. P menos A. B menos A. Ahora, ¿lo puedo hacer si la función no es positiva? La respuesta es sí. Pero yo no puedo ahí interpretarlo geométricamente. Si esta f no fuese una función positiva, si no fuese una función, por ejemplo, negativa o no tuviese signo definido, ya no puedo pensarlo como rectángulos, áreas. ¿De acuerdo? Porque ahí ya dijimos que para poder interpretar la integral definida como un área, esa función tenía que ser positiva, o al menos no negativa, para que esa relación sea directa. Entonces, ¿cómo hago para justificar esos casos? Supónganse que ahora me dicen, bueno, busca el valor medio de una función que sea también, no sé, un arquito de parábola, pero en vez de ser una parte positiva y una parte negativa. ¿Qué hago? Ya no puedo recurrir a este mismo método. Ni siquiera puedo recurrir a esta formulita que generalizamos hace un ratito, porque esa la sacamos, la dedujimos, a partir de que f sea positiva.
Entonces, ahí quien aparece a ayudarnos es un teorema. ¡Yay! Otro teorema. El teorema de valor medio del cálculo integral. Bien, miren lo que dice ese teorema. Dada f continua en AB, existe al menos un valor C en el abierto AB. Bien, o sea, ya C no puede ser ni A ni B específicamente. De modo que la imagen de esa función f en SC es igual a esto. Fíjense que esto lo que tenemos acá es esto lo que nosotros dedujimos. ¿No? Entonces, ¿quién va a ser este f en C en nuestra interpretación? ¿Cómo vamos a interpretar a este número que va a ser la imagen de la función f en SC? El valor medio. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema lo que nos dice es, función que yo esté trabajando es continua, y fíjense que acá no me pide ningún tipo de condición sobre signo de la función. O sea, puede ser positiva, puede ser negativa, puede no tener signo definido, cualquiera. Lo importante es que sea continua en el AB. ¿Bien? Eso es la única condición que nos dice. Entonces, nos asegura que existe al menos un valor C en el abierto del intervalo de integración. Bien, en este 1, 4, va a existir al menos un valor, ¿sí? C, que cuando yo calculo su imagen, esa imagen va a ser el valor medio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso que nosotros teníamos recién, que estuvimos trabajando recién, el valor C al que se refiere el teorema de valor medio es 3. ¿Bien? ¿Por qué? Porque 3, que pertenece al 1, 4, cuando yo valorizo la función f en 3, la imagen me da 4. ¿Quién es 4? El valor medio que habíamos calculado para esa función en ese intervalo. ¿De acuerdo? Esa es una diferencia del teorema de valor medio con lo que planteamos nosotros. Antes nosotros estábamos interesados directamente en encontrar el valor promedio. En cambio, el teorema nos habla no de el valor medio, sino de su preimagen. Bien, del valor en la variable independiente cuya imagen es el valor medio. Y lo que me asegura es que existe, al menos uno. Puede pasar que existan más de un valor en X que me dé el valor medio. Perfecto. Exacto. Es un valor que pertenece, o es un valor de la variable independiente, cuya imagen es el valor medio. ¿De acuerdo? Sí. Punto. Solo que sea continuo. No me interesa el signo. No me interesa que sea positiva, negativa, que no tenga signo definido. Me da igual. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto. ¿Por qué? Si nosotros por ejemplo, les proponemos una función y un intervalo y les decimos que calculen el valor medio de esa función en ese intervalo, ¿cómo lo harían? Lo primero que podríamos hacer es usar el teorema para justificar que va a existir. Decimos, continuo en el AB, así que va a existir. Ahora, ¿cómo lo calculamos a ese valor medio? ¿Qué harían para calcularlo? Eso, ¿no? Integral de la función en el intervalo sobre la longitud del intervalo. Y ahí encontramos el valor medio. ¿De acuerdo? Otra cosa es que le digamos, de los valores a los que se refiere la tesis del teorema, del valor medio, para esta función en este intervalo. Entonces, ahí no le estamos pidiendo el valor medio, le estamos pidiendo los Cs. ¿De acuerdo? O sea, no le estamos pidiendo cuál es ese valor medio de la función en el intervalo, sino los valores C de la variable independiente cuya imagen sea ese valor medio. ¿De acuerdo? Entonces, si les decimos, para esta función que tienen acá, encuentre el valor medio en el intervalo 1, 4, su respuesta debería ser es 4. ¿Por qué?
porque yo hago la integral, lo divido por b menos a y me da 4. Si le pidiésemos encuentren los valores a los que se refiere la tesis del teorema para esta función en este intervalo, su respuesta debería ser 3. ¿Por qué? Porque 3 es un valor de la variable independiente cuya imagen es el valor medio, 4. Exacto. En general el proceso es al revés. Vos encontrás el valor medio y después te fijás, despejás cuál es la X que le corresponde. ¿Bien? Pero sí, también. ¿De acuerdo? Fin. Esa es la última interpretación que vamos a hacer sobre las integrales definidas. La semana que viene, en la primera clase, lo que vamos a resolver son algunos problemas integradores teóricos de lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿De acuerdo? Así que vengan, por favor. Es importante. Hasta el lunes. Igual. Chao, gente virtual. No sé si tienen dudas. Ahora voy hacia ustedes. Sí, déjenme que